Este es un contenido de Uninorte Académico. Suscríbete, aprende y comparte. Bienvenidos a este nuevo espacio que hemos diseñado desde la Universidad del Norte. Trataremos temas de urbanismo, ordenamiento del territorio y sostenibilidad. En la mañana de hoy vamos a hablar sobre agua y desarrollo urbano, de la infraestructura gris a las soluciones basadas en la naturaleza. Voy a permitirme leer la descripción de la charla en la mañana de hoy. En esta charla abordaremos los retos que enfrentan las ciudades para la gestión del agua y cómo, a través de la integración de soluciones basadas en la naturaleza, en el diseño y planificación urbana, se puede manejar de forma sostenible tanto el exceso como la escasez de este preciado recurso. Nos acompaña en la tarde de hoy la arquitecta, magíster en asentamientos urbanos, doctora en arquitectura, Claudia Lucía Rojas Bernal. Su trabajo de investigación y diseño se centra en la adaptación al cambio climático, los asentamientos humanos, el agua y el urbanismo. Actualmente está adscrita al Departamento de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la Universidad del Norte en Colombia, donde lidera el programa de maestría en Urbanismo y Desarrollo Territorial. Claudia Lucía, ¿cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias, Carolina, por esta invitación. Eh, Bueno, vamos a comenzar. También queremos dar las gracias a la Sociedad de Ingenieros del Atlántico y la Cámara Colombiana de Infraestructura, quienes apoyan estos espacios de divulgación y actualización del conocimiento. bueno, como les comentaba Carolina, voy a hablar del manejo sostenible del agua y pues lo que vemos en la pantalla es la realidad de los últimos años que sobre todo se sintió con mucha fuerza el año pasado en términos de la escasez, ¿no? De las sequías, incendios forestales, problemas de suministro de agua, por ejemplo, en Bogotá. Pero también nuestras ciudades tienen que lidiar con el otro extremo, ¿no? Las inundaciones cada vez más frecuentes. Aquí pueden ver, por ejemplo, Bogotá en el 2011, gran parte de la sabana quedó pues bajo el agua y abajo tenemos la Mojana, ¿no? Que constantemente sufre problemas de inundaciones. La presentación entonces está dividida en 5 partes. Primero quiero hablarles un poco de las causas de ese conflicto histórico entre el agua y la urbanización. Luego brevemente describir el cambio de paradigma en el manejo del agua, precisamente cómo pasamos de la infraestructura gris a las soluciones basadas en la naturaleza. Luego voy a exponerles unos principios básicos para el diseño y la planificación de ciudades sensibles al agua. Y finalmente les voy a presentar dos casos, uno que trabajé para mi tesis doctoral y el otro que es un proyecto de planificación para la región del delta del río Mekong en Vietnam. Una de las principales razones por las cuales cada vez tenemos más problemas en las ciudades es cómo entendemos los sistemas dinámicos de los ríos. Entonces, pues desde que surgió la, las obras de mayor envergadura de ingeniería en principios del siglo XX, comenzamos a entender los ríos como sistemas lineales y de cierta forma había esa confianza en que podíamos controlar el flujo de los ríos. A la izquierda pueden ver un proyecto de diseño para el río Mississippi, que es un proyecto pionero en términos de manejo de inundaciones. El proyecto incluía muchas infraestructuras, canales de aliviación de los flujos, pues fueron como los primeros en usar metodologías muy sistemáticas para definir cómo debían diseñar el, el río. Pero pues las inundaciones también en el río Mississippi en el 2011 evidenciaron que cada vez este sistema pues tiene más límites para lidiar precisamente con esas dinámicas del río. Y lo que pueden ver a su izquierda es un mapa de los meandros activos y paleomeandros del delta del río Mississippi. Y lo que nos dejan ver es precisamente eso, que los ríos son sistemas dinámicos que les gusta moverse, que cambian y por eso la dificultad de manejarlos. A nivel urbano, pasa
algo similar también con esa idea digamos, del control de los flujos del agua. Lo que pueden ver a la izquierda es una comparación del ciclo del agua en un bosque y en un área urbana. Entonces Perdón, aquí, perdón, Lucía, el icono de Zoom, que es en realidad ay, eso, ya, gracias. Es que no perdón, se podía ver, listo. sí. Em, bueno, entonces les estaba diciendo, aquí pueden ver en corte una comparación del ciclo del agua en un bosque y en un área urbana. Clave aquí es el tema de la escorrentía, ¿no? Entonces, en un bosque, pues la escorrentía, el agua que fluye de forma superficial, gran parte se infiltra. Y esa es la diferencia con un área urbana, que la escorrentía toda se maneja de forma eh, pues superficial o con tuberías y toda en un solo punto va a desaguar al río, ¿no? Perdemos totalmente la permeabilidad del suelo, y obviamente la cobertura vegetal que también juega un papel importante para el manejo sostenible del agua urbana. A la derecha pueden ver una comparación también entre una zona permeable y otra impermeable. Y pues en una zona impermeable, el 55% del agua que cae se vuelve escorrentía, mientras que en una zona permeable, en este caso, para este ejemplo, el 10% solamente. Entonces, cada vez pues nuestros ríos tienen que manejar unos flujos más grandes de agua y pues esa también es una de las causas de las inundaciones. Otro de los factores que influye pues en este conflicto al que nos enfrentamos es que históricamente le hemos ido robando espacio al agua, ya sea las riberas de los ríos o en este caso, por ejemplo, vemos la ciénaga de Mallorquín, como en este caso son asentamientos informales que han ido ganándole el espacio a la ciénaga, pero también pasa con algo desarrollos urbanos que se han pues construido drenando humedales y reduciendo las planicies de inundación de los ríos. Bueno, y el tema de drenar humedales en realidad tiene una historia muy larga en casi que todos los países del mundo para ganar más suelos, para urbanizar y también es uno de nuestros conflictos. El otro tema tiene que ver en cómo manejamos ese recurso, ¿no? Y es que con digamos, los avances de la ingeniería moderna, pues se pudieron resolver muchos problemas sanitarios en las ciudades, pero también de cierta forma el agua ya dejó de ser visible y pues lo que es difícil preocuparse por lo que no podemos ver, ¿no? Y entonces el agua se convierte solamente eh, pues, un líquido para depositar desechos y no se trata de forma, digamos, circular. Nunca pensamos en reciclar el agua, siendo que pues cada vez es un recurso más limitado. Em, Asociado a lo que estaba hablando de la desaparición del agua como tal de forma visible en las ciudades, pues está también la pérdida de su valor simbólico. Muchas de las civilizaciones prehispánicas, por ejemplo en Latinoamérica, asociaban el agua pues sus creencias, ¿no? Entonces, los sitios, por ejemplo, los humedales o las lagunas tenían valores muy importantes para estas comunidades. Pero pues como mencionábamos, cuando las ciudades comienzan a crecer en el siglo XIX por la industrialización, pues los cuerpos de agua comienzan también a contaminarse y pues la gente comienza a tenerle también temor al agua y pues el agua desaparece y con eso también desaparece su valor simbólico. Ahora tenemos también retos adicionales asociados al calentamiento global. Aquí en este gráfico de la derecha pueden ver, em, pues ya digamos em, está hay un acuerdo entre los científicos de que va a ser muy difícil controlar el límite
que se buscaba para no sobrepasar la temperatura a 1,5 grados centígrados, ¿no? Entonces hay diferentes escenarios de si logramos reducir o no las emisiones, cuánto podemos controlar ese aumento de temperatura, pero pues el escenario de 1,5 ya el año pasado se hizo visible que no iba a ser posible eh, alcanzarlo. Entonces, obviamente, lo que causan estos cambios es que pues cambie como tal las dinámicas del clima y los fenómenos extremos se van a volver más frecuentes, como lo pueden ver en el gráfico de la derecha. Cada vez tendremos más, pues, más días más calientes y van a ocurrir con más frecuencia que los días más fríos. Y adicionalmente también, pues aquí pueden ver los eventos en precipitación extrema en un solo día. Este es el caso de Estados Unidos, pero también pueden darse cuenta cómo ha incrementado el número de eventos en los que en un solo día cae la lluvia que tal vez antes caía en un mes. Em, entonces, obviamente para las ciudades es aún más difícil lidiar con esta escorrentía. Ahora quiero hablarles un poco de qué es este cambio de paradigma en el manejo del agua urbana. Y para eso me gusta empezar con esta cita que dice, el agua está en todas partes antes de llegar a alguna parte. Es lluvia antes de ser río, se empapa antes de fluir, se esparce antes de acumularse, se difumina antes de aclarar. El agua en estos momentos del ciclo hidrológico no es fácil de representar en mapas o contener dentro de líneas. Entonces, es un poco al desafío al que nos enfrentamos y es entender el agua y, por ejemplo, los ríos como sistemas dinámicos, eh, pero también pues difíciles de controlar, ¿no? Entonces, em, el diseño urbano tiene que generar espacios mucho más flexibles para acomodar estas dinámicas y la planificación también. Aquí resumo de forma muy sintética, perdón, ese cambio de paradigma en el urbanismo y la planificación. Les decía, pues básicamente es en 1860, pues cuando empieza la revolución industrial y un poco después aparecen los sistemas de alcantarillado moderno y desaparece el agua, pues, deja de ser un aspecto visible en la ciudad, ¿no? Es el momento donde se canalizan y se entierran muchos de los ríos. Em, Luego viene, pues, en 1930 el tema de la arquitectura y el urbanismo moderno, en donde también el agua, de cierta forma, desaparece del diseño, pero desde 1970 el agua ha vuelto a reaparecer en la agenda del diseño urbano de las ciudades, inicialmente con proyectos que solo abordaban el tema estético, entonces son básicamente proyectos de embellecimiento, pero cada vez con más frecuencia en proyectos que incluyen la restauración ecológica. No solamente apuntan a crear espacios públicos, sino también a garantizar la biodiversidad y el funcionamiento ecológico de los sistemas naturales. Sin embargo, pues cabe también la pena mencionar aquí que como les mencionaba, las civilizaciones prehispánicas veían el agua de una forma diferente y estaba muy asociada a sus creencias, ¿no? Y a su cultura, pero también la forma en la que manejaban el agua, pues era mucho más sensible a esas dinámicas naturales. Un caso muy emblemático es el tema de los camellones prehispánicos Zenú, que permitieron la ocupación de una gran parte de la cuenca del río San Jorge, y estos camellones, que eran estas pequeñas como modificaciones de la topografía, permitían drenar el agua en algunos casos o retener el agua para los periodos de sequía y al mismo tiempo los sedimentos que carga el río, que son muy importantes para garantizar la fertilidad de los suelos, también se atrapaban en este sistema. Ya adentrándonos un poco con más detalle en el tema del cambio en el paradigma de la ingeniería, entonces
la ingeniería tradicional, esta que podemos decir empezó pues, con los problemas sanitarios que surgieron después de la industrialización de las ciudades, tiene el problema de que es pues unipropósito. Su principal función es em, evacuar el agua lo más rápido posible de las ciudades, ¿no? Y de esa forma se pierde todo el valor ecológico pues, de los cuerpos hídricos, de los ríos, de los humedales y demás, y obviamente no tienen ningún valor recreativo. Mencionado anteriormente que, digamos, el primer cambio de paradigma se dio hacia 1970 con los primeros proyectos de embellecimiento. Este que ven aquí en el centro es Madrid Río, que es del año más o menos 2010, y aquí ya comienza a recuperarse esa relación, digamos, entre el espacio público y los cuerpos de agua. Sin embargo, sigue siendo todavía un proyecto donde el valor ecológico es limitado, ¿no? Es sobre todo acerca de recuperar este río como espacio público, pero como tal el río no recupera todas sus funciones en términos, pues, de ser un sistema natural que permita también crear el hábitat para las diferentes especies. Y ahora estamos en este nuevo paradigma de la ecoingeniería, en donde la idea es pues que los sistemas, los diseños permitan que eh, los ríos y los cuerpos de agua tengan múltiples propósitos. Obviamente manejar todo el tema del control de las inundaciones, el agua pluvial, y demás, pero también que permitan pues preservar esos hábitats para las otras especies, la conectividad ecológica y al mismo tiempo que pues estén acordes a las necesidades en términos de lo que necesitan las ciudades para los usos recreacionales de espacio público o también para los usos eh, productivos, ¿no? Y esta foto, de hecho, es del río, de un río en Alemania. Bueno, ahora pues quiero como definirles 5 principios básicos para el diseño y la planificación de ciudades sensibles al agua que responden a estos cambios de paradigma, ¿no? Y eso lo voy a hacer mostrándoles proyectos de diferentes lugares del mundo. Entonces, esos principios, esos 5 principios, yo los definí como el primero, multiescalaridad y enfoque de cuenca hidrográfica; el segundo, multifuncionalidad; el tercero, el diseño con las dinámicas naturales; el cuarto, los sistemas circulares; y el quinto es la educación ambiental. Obviamente ya hay muchos autores que han hablado de estos principios. Esta es como mi síntesis de los 5 que yo considero más relevantes. Entonces empezamos por el tema del enfoque en la cuenca hidrográfica, ¿no? Y pues recientemente en la planificación en Colombia hemos empezado a hablar mucho más de la planeación basada en las cuencas. Sin embargo, todavía falta mucho para que se convierta como una realidad en términos de la planificación. Entonces, de pronto para los que no saben, las cuencas son las áreas donde hay cursos de agua que desaguan juntos en un solo punto, ya sea un río, un lago o el mar. Lo importante es entender pues que en el funcionamiento de una cuenca también influyen cosas como la deforestación, la agricultura y la urbanización. Entonces, es importante porque resolver, digamos, los problemas de manejo de agua en una ciudad, para resolverlos de forma eficiente, es necesario también entender todas las otras dinámicas de la cuenca, ¿no? No podemos solucionar todo con soluciones basadas en la naturaleza en las áreas urbanas, sino que tenemos que implementar soluciones en diferentes escalas y pues en diferentes lugares de la cuenca. Bueno, y también importante después destacar que las cuencas normalmente están divididas en 3 zonas interconectadas, ¿no? La cuenca alta, que es donde nace el río. Bueno, y esto de las 3 partes de las cuencas es importante porque las soluciones basadas en la naturaleza también tienen que responder a las características específicas
pues el área en el que se está trabajando en la cuenca. Entonces, en la cuenca alta, que es donde nacen los ríos, pues esta zona por la topografía es, y pues por el tipo de suelos, normalmente es menos susceptible a problemas de drenaje. Entonces, estas zonas son muy apropiadas para manejar el agua a escala local. En cambio, una zona donde el agua comienza ya a acumularse por la escorrentía de la cuenca alta. Entonces, estas zonas normalmente presentan serios problemas de drenaje y pues es necesario implementar muchas más acciones y también eh, muchas más áreas para la retención del agua. Y en la cuenca baja, pues es donde el agua es transferida a otra zona de recolección, ya sea un río de mayor orden o el mar, por ejemplo, o un humedal, o un lago. Esta zona va a presentar muchos más problemas si el agua no se maneja de forma sostenible en las otras dos zonas. Y en términos pues generales hay unas recomendaciones básicas que, bueno, de hecho vienen aquí de un libro que se llama Landscape Planning Environmental Applications y pues primero es incrementar la distancia que recorre la escorrentía desde la zona de recolección, por lo que les comentaba, ¿no? La ingeniería tradicional intenta evacuar el agua lo más rápido posible y entonces todo el agua llega muy rápido a un solo punto, normalmente a un río y pues ahí es donde los ríos se desbordan, ¿no? Entonces si se incrementa la distancia y el tiempo de retención, se logra como que pues se demore un poco más el agua en llegar y así se pueda ir evacuando pues de forma más lenta. Em, Obviamente también es necesario minimizar el volumen de flujo superficial, es decir, pues reducir la escorrentía y para eso también necesitamos áreas de infiltración, recuperar la permeabilidad de los suelos y la vegetación, las coberturas vegetales. Es también apropiado utilizar pues zonas como los bosques y los humedales para crear como estas áreas que funcionen como una esponja para manejar el agua. Y bueno, y es también necesario manejar el tema de la escorrentía, em, que es un problema muy frecuente en Colombia, ¿no? El tema de los deslizamientos, donde no solamente el suelo es el problema, sino también la escorrentía. Entonces también es pues crítico manejar ahí el agua. Digamos que como complementando lo que estaba en el esquema anterior, tenemos aquí, esto viene de un catálogo para soluciones basadas en la naturaleza del Banco Mundial y en este catálogo identifican precisamente como esas variaciones que ocurren en una cuenca y cómo las ciudades en una cuenca pues son diferentes y se necesita implementar diferentes soluciones, ¿no? Entonces en la sección pueden ver obviamente en las partes altas normalmente tenemos más áreas con bosque y normalmente las zonas en áreas de mayor pendiente pues no están tan densamente eh, urbanizadas y en la zona pues media de las cuencas y también pues encontramos zonas mucho más urbanizadas donde digamos las oportunidades para manejar el agua con sistemas de drenaje sostenible o soluciones basadas en la naturaleza, pues se tienen que combinar con la infraestructura misma de la ciudad, ya sea como corredores ecológicos, agricultura urbana, zonas de biorretención. Bueno, todo esto hace parte de las estrategias que se pueden manejar en la escala de la ciudad. Y en la parte más baja, pues es fundamental darle mucho más espacio al, al agua, ¿no? Y aquí es donde necesitamos muchas más zonas, pues, de humedales, de recuperar las planicies de inundación y tener como esa capacidad para que el agua, pues, recupere su espacio. Les decía, el primer principio agrupaba dos cosas. El primero, el enfoque de cuenca hidrográfica y, por otra parte, también la multiescalaridad. Entonces, como veíamos, pues las soluciones para el manejo del agua dependen de las condiciones específicas de la cuenca, pero también es necesario pues considerar
que no podemos resolver el problema solamente a nivel de la ciudad, sino que necesitamos como estrategias a diferentes escalas, ¿no? Lo que pueden ver aquí son diferentes proyectos de planificación y diseño urbano de una oficina de arquitectura del paisaje que se llama Turenscape y bueno, el arquitecto principal se llama Kong Yan-yu y él habla del urbanismo del agua de forma interescalar. Em, y pues ha desarrollado desde planes nacionales de infraestructura ecológica en China, donde la infraestructura ecológica es entendida también como, em, pues como una estrategia para garantizar la seguridad ecológica, es decir, también la adaptación a pues, periodos de sequía, inundaciones y demás. A escala, digamos, regional, también se ha desarrollado pues un plan regional de infraestructura ecológica que lo que vemos aquí es que pues no solamente incluye este es de Beijing, la parte central es Beijing, pero es necesario, ¿no? Tener en cuenta como el contexto, en este caso el contexto pues regional y cómo esas zonas de, por ejemplo, aquí de bosque son muy importantes para mantener el funcionamiento pues adecuado del sistema. Él también ha trabajado, como les decía, no solamente son proyectos de planificación, sino de diseño urbano. Entonces, otro ejemplo es la ciudad de eh, Wuliye, en donde esta es una de esas nuevas ciudades chinas. En este caso fue diseñada para 100.000 residentes y en esta ciudad en particular, digamos que el diseño se basa en esta idea de la ciudad esponja y en que la estructura hídrica sea como la estructura que define el diseño urbano. Entonces el agua no desaparece de la ciudad, no se convierte en tuberías subterráneas, sino que comienza a ser un elemento para el diseño y la organización del espacio urbano. Y bueno, ya a escala mucho más pequeña, aquí hay un parque que es un humedal que pues el arquitecto lo llama como una esponja verde y son estos lugares ya como escala más de local donde se puede retener e infiltrar el agua. Aquí pueden ver ya cómo construida esta ciudad para los 100.000 habitantes en China y cómo pues se empieza a integrar la naturaleza con el desarrollo urbano. Y a escala mucho más pequeña, lo que les mencionaba, ya este humedal que es un parque, escala, pues, escala como local, en donde también funciona como una esponja porque retiene el agua con estos humedales y es también una oportunidad para que los habitantes comiencen de nuevo a acercarse al agua, ¿no? Y eso también crea pues conciencia ambiental. El segundo principio es el de la multifuncionalidad. Entonces, como les mencionaba, pues uno de nuestros problemas es que ahora concebimos la estructura, los ríos como elementos eh, monofuncionales, entonces se convirtieron en canales para desaguar el agua rápidamente. Y esta aproximación, bueno, aquí se repiten cosas de las que mencioné anteriormente, pero me quiero enfocar en el tema de la multifuncionalidad. Es precisamente cómo se pueden combinar el manejo del agua pluvial con los espacios públicos. Este es un proyecto para un desarrollo urbano de 100 hectáreas en París. Está muy cerca del río Sena y era un área industrial que necesitaba pues ser, eh, pues tenía como ofrecía la oportunidad, ¿no? para desarrollar proyectos de vivienda. El parque como tal es una zona central, digamos, para todo el desarrollo urbano adyacente de 12 hectáreas que funciona para el manejo del agua lluvia. Entonces aquí a la izquierda pueden ver la planta como tal del parque y
lo que hay ahí en azul, pues son estas diferentes áreas del parque que pueden inundarse y que pues van a cambiar de nivel de acuerdo al periodo pues del año, ¿no? Entonces, cuando hay más lluvias, pues el área que ocupa el agua en el parque pues es mucho más grande y en los periodos de sequía se reduce eh, el, el agua. Entonces, pues ahí pueden ver esas variaciones en esos tonos de azules. Eh, Allá en la foto atrás, pues pueden ver todo el desarrollo que se estaba dando. Entonces, la idea de este parque es que aquí el agua viene, no solamente es el agua que, digamos, cae en el área del parque, sino que es el agua que viene, el agua lluvia de toda el área urbana, ¿no? De las edificaciones y de pues de las calles. Toda el agua lluvia em, pues es dirigida a este parque en vez de llegar directamente al río. Por aquí en esta foto pueden ver a la derecha, se alcanza a ver un poco el río Sena y lo que se ve pues alcanzan a ver una zona que tiene agua. Esta sería una de las zonas, digamos, más oscuras en este momento, pero todo este plano aquí verde, toda esta zona verde, pues en los periodos donde hay más precipitaciones se puede inundar también y así se aumenta la resiliencia pues de toda esta zona urbana. Aquí este proyecto también combina invernaderos, huertas, porque también pretende ser como un lugar para que la comunidad eh, tenga pues diferentes espacios para encontrarse con la naturaleza de forma diferente, ¿no? Bueno, otro de estos proyectos donde es muy evidente cómo se puede manejar el agua pluvial también, em, de forma que se combine con otros usos. Es esta Plaza del Agua en Rotterdam. Bueno, este era pues el diseño como tal, se supone que fuera em, una plaza que es un espacio público y aquí los arquitectos aprovecharon la oportunidad para diseñar un espacio inundable, pero que cuando no llueve tanto puede funcionar para otros propósitos, como por ejemplo, en este caso vamos a ver en la foto más adelante una cancha. El diseño como tal está también asociado al manejo del agua lluvia de las edificaciones circundantes. Entonces se crearon diferentes como depresiones que funcionan para manejar el agua de las diferentes edificaciones y ya en términos, digamos, de paisajismo, se crearon diferentes atmósferas, ¿no? Una zona más recreativa, otra más como de estancia. Y aquí pueden ver pues la cancha cuando es pues un periodo donde no está lloviendo y a la derecha pueden ver pues cuando está inundada, ¿no? Entonces, la idea es, en este caso, era que en lugar de gastar todo el dinero para el manejo de aguas lluvias en infraestructura, pues tuberías que vayan por debajo de las calles, que el manejo del agua y las infraestructuras para manejar el agua, en este caso, se conviertan en espacios públicos. Bueno, el tercer punto tiene que ver ya con cómo diseñamos con las dinámicas naturales. Aquí les muestro la renaturalización del río Aire en Ginebra, Suiza. Y aquí, bueno, digamos que el concurso como tal se hizo un concurso arquitectónico para renaturalizar el río y anteriormente pues el río había sido canalizado y se había convertido en un canal. Entonces, la idea era que pues se volviera a recuperar el curso original y pues digamos, se eliminara el canal. Pero los arquitectos que hicieron la propuesta ganadora, que es esta, decidieron dejar el canal como un jardín, como espacio público y crear un espacio paralelo para que el río pudiera divagar. Entonces, en realidad, lo que diseñaron para el río como tal, para su renaturalización, es este sistema, este patrón de estos rombos
que responde al juego entre el flujo del río y el terreno. Entonces, en lugar de ellos diseñar un canal fijo, lo que hicieron fue dejar el río correr y el río mismo fue como trazando sus cursos. Entonces el río libremente, digamos, se diseña. Y aquí pueden ver cómo fue muy rápido en este proyecto que el río, digamos, diseñara su propio curso. Estas son como las imágenes que resumen la transformación del 2014 a 2015, en un poco más de un año. Ya pues digamos que se desvaneció ese patrón de los rombos y el río recuperó pues su curso. Con relación a los sistemas circulares, me refiero principalmente al reciclaje del agua. Ahora hay también muchos proyectos que permiten que el agua lluvia y en algunos casos también el agua gris se limpia a través de humedales artificiales y se recupere para, por ejemplo, servir para irrigar zonas verdes. Ese es el caso de un parque en Sydney para el reuso del agua y pues básicamente son una serie de humedales por donde el agua pues circula y se va limpiando y combinado con espacios públicos. Y el último punto, pues, es el tema de la educación ambiental, que ya lo he mencionado un poco de cómo estos proyectos también sirven para recuperar esa relación entre los ciudadanos y el agua, y pues tiene que ver mucho con lo que mencionaba al principio, de que el agua perdió su valor simbólico, entonces es necesario reconstruir esa relación. Este es un proyecto en Lexington, Estados Unidos, de una oficina que se llama Escape, y pues ellos también tenían la tarea de sacar a la luz uno de esos ríos que había sido canalizado y enterrado en pues principios del siglo XX. Y para hacer este proyecto lo que hicieron también fue primero pues un proceso de participación y de educación ambiental para que la gente también entendiera pues que eso antes era un río y obviamente en estos casos lo que se puede lograr en términos de renaturalización pues es restringido porque es un espacio muy artificial y muy transformado, pero se recupera ese papel del agua en el espacio público, ¿no? Y así se va como reconstruyendo esa relación entre las personas y el agua. Y bueno, ahora brevemente, ya como para terminar, les voy a mostrar cómo yo he aplicado eso en mis proyectos de investigación y también en la práctica profesional. Entonces, esta fue la tesis que yo desarrollé como parte de mi doctorado. En este trabajo, pues, fue sobre la sabana de Bogotá. Aquí pueden ver la cuenca del río Bogotá, que era como clave para el análisis y la formulación de propuestas. Y bueno, aquí en esta sección se resumen los mismos problemas que hemos estado hablando en términos de la impermeabilización del río, la pérdida del espacio del agua y en el caso particular de Bogotá, el aumento de la temperatura que va a causar que desaparezca parte del páramo y pues con ello va a haber serios problemas de suministro de agua. Bueno, aquí un histórico de cómo ha crecido la ciudad, quitándole el espacio al agua y pues los problemas cada vez más recurrentes de las inundaciones. En el caso de la tesis, digamos que yo buscaba sobre todo buscar opciones para crear como una relación diferente entre la vivienda y pues el agua. Y para eso retomé estos principios de los camellones elevados, que son los mismos que usaban los indígenas Zenú en el río San Jorge. Y bueno, eso lo traduje como en unas estrategias de diseño que tienen que ver con trabajar con la topografía, con usar el agua como la estructura del diseño y también todo el tema de diseñar estos ciclos cerrados donde el agua se recicle y se reutilice. Eso ya lo apliqué en esta zona que es en Funza y Mosquera para ya proponer unos proyectos de vivienda donde se aplican esos principios. Y aquí pueden ver uno de esos ejemplos donde, pues, por ejemplo, aquí los canales sirven para estructurar
parques lineales que definen eh, el perímetro de los proyectos urbanos. Se recuperan también las zonas de humedal. En este caso se combina con áreas de invernaderos para floricultura. Y otra cosa muy importante era, en este caso, por ejemplo, preservar los suelos fértiles, que son los suelos más fértiles de la sabana de Bogotá para la producción eh, de, pues, de alimentos. Bueno, y esta es una aproximación similar. Y ya ahora sí, pues para terminar la presentación, el último proyecto que les muestro es la revisión del plan regional para el delta del río Mekong, que fue un proyecto que que se desarrolló entre el 2015 y 2016 por una oficina de urbanismo y arquitectura que es dirigida por dos profesores de la Universidad KU Leuven y pues se trabajó con un equipo interdisciplinario em, para proponer una estrategia de adaptación al cambio climático para esta zona que ven aquí abajo, que es el sur-sur de Vietnam, el área en gris. Ahí pueden ver toda la cuenca del río Mekong. Obviamente hay pues muchos límites para diseñar esta zona porque pues políticamente el límite de Vietnam es solamente el área en gris donde desemboca el río. Sin embargo, pues la idea era proponer estrategias de adaptación que funcionaran teniendo en cuenta estas restricciones. Entonces, los patrones particulares es esta zona de Vietnam es mucho más rural, como pueden ver ahí a la izquierda, no está, digamos, tan desarrollada. Y pues hay muchos desafíos como el aumento de las inundaciones, aquí también hay intrusión salina, lo que afecta la productividad. Lo que pueden ver ya abajo es como algunas de las cosas que tuvimos en cuenta para la propuesta y una es pues las características especiales, las características específicas del paisaje, como por ejemplo los suelos y las regiones agroecológicas. Esta zona de Vietnam pues digamos que es muy importante para la seguridad alimentaria y también es muy fértil. Entonces, la idea era pues lograr preservar estas características. Entonces, la propuesta como tal, digamos que es una serie como que de intervenciones pues digamos, de estrategias basadas en la lectura de las condiciones del paisaje y precisamente en estas zonas agroecológicas proponen cómo acentuar esas zonas agroecológicas para garantizar la sostenibilidad también económica y la seguridad alimentaria de la zona y básicamente recuperar los ecosistemas que se han perdido, en este caso, pues, por ejemplo, los manglares, que son fundamentales para contener, pues, el aumento del nivel del mar. También crear más zonas pues, para manejar el agua. Eh, y bueno, una serie de paisajes como eh, agrícolas y para la producción de alimentos. Y en términos de los asentamientos como tal, se definieron diferentes tipologías de asentamientos que responden a lo mismo, a las características específicas del paisaje. Entonces, en algunas zonas, por ejemplo, la preservación de los bosques es más importante. Por ejemplo, en este caso es una tipología para la costa, para las zonas donde es necesario proteger y recuperar el manglar. Y en esta tipología, en la de arriba, la idea era combinarlo también con zonas para la producción de, de, de langostinos, que es algo muy como importante para la economía de Vietnam y que combinado con los manglares puede ser un sistema de producción sostenible. En el caso intermedio es más un desarrollo, digamos, en una parte más agrícola, donde la idea pues es que no se ocupe tanto de los suelos productivos, sino que se da un poco más de densidad
Y para las zonas que más sufren problemas de inundación, pues en este caso la idea era recuperarlas, digamos, mantener como originalmente en Vietnam se adaptaban a las inundaciones, que es con construcciones palafíticas y flotantes. Y obviamente el plan también integraba pues otros temas para garantizar la sostenibilidad a futuro de la región. Eso era lo que les quería compartir, estos diferentes proyectos. Todos pues comparten esa idea de entender las dinámicas naturales y partir de ahí para diseñar, obviamente teniendo muy en cuenta el contexto y las necesidades de cada lugar, y demuestran que es posible lograr una relación más armónica entre el desarrollo urbano y el agua. Y pues también la importancia de esto eh, para recuperar esa relación entre las personas y el agua, que es fundamental para pues garantizar el futuro de estos sistemas. Ok, perfecto. Bueno, Lucía, muchísimas gracias por compartir todo tu conocimiento y experiencia sobre este tema. Yo les acabo de compartir mi correo electrónico en el chat por si alguien tiene alguna duda o un tema que quisiera profundizar con respecto a este tema, valga la redundancia, o está interesado en alguno de los posgrados que están relacionados con este tema, como la maestría en urbanismo y desarrollo territorial o la maestría en ingeniería civil de la universidad o la especialización en ingeniería de sistemas hídricos urbanos. Igual toda la oferta de posgrados de la universidad la encuentran en la página web. Entonces bueno, tenemos una pregunta sobre el video y pues el video de la charla, y hay otras personas que me están escribiendo por el chat. El video de la charla luego se sube al canal de YouTube de la universidad, entonces ahí lo van a poder consultar. Entonces tenemos una pregunta. em, ¿Qué relación en manejo del agua debe existir para calcular la densidad de cobertura vegetal y los diferentes estratos de la cuenca? Bueno, ahí digamos que yo creo que también es clave, ¿no? Mencionar que todos estos proyectos no son desarrollados solamente por arquitectos del paisaje, ¿no? Ellos se encargan como de la parte del diseño del espacio público, pero esto se desarrolla con un equipo interdisciplinario de ingenieros hidráulicos, eh, ecólogos y bueno, incluso también pues personas que se encargan como de los temas de la participación social, ¿no? Como antropólogos y demás. Entonces, en ese caso, ya como les decía, pues cada solución depende de cada cuenca, ¿no? Y pues los parámetros específicos para calcular también, o sea, no dependen de cada caso, ¿no? Dependen de cada tipo de suelo, de cada tipo de cobertura vegetal, y para esto también es necesario hacer modelaciones, ¿no? De cada una pues de las propuestas que se hagan, porque como veíamos, también los ríos son dinámicos, ¿no? Entonces, nada es suficiente, pero necesita en ese caso, pues la tecnología es muy importante para modelar estos escenarios y empezar a ver cuáles son las mejores soluciones. Ok. Bueno, en conclusión, la mejor relación para el manejo del agua es mantener el suelo con cobertura vegetal, lo cual permite reducción de erosión y escorrentías. Sí, es clave mantener la cobertura vegetal, porque si hay más infiltración, se reduce la escorrentía. De hecho, por ejemplo, las zonas aunque hay que ver, ¿no? Porque, por ejemplo, las zonas de ganadería extensiva, en esas zonas también se compacta el suelo y hay más escorrentía, ¿no? Entonces es necesario como mantener pues todo el ecosistema. Y pues aquí la idea, digamos, lo que yo traté de hacer también en mi tesis de doctorado es no podemos tampoco ignorar las necesidades sociales, por ejemplo, la necesidad de construir vivienda. Entonces, es también cómo logramos balancear, ¿no? Las necesidades eh, sociales y económicas con las necesidades también ambientales. Ok, bueno, eso no sé si es un comentario o una pregunta, pero la voy a leer. Desde la academia,
Para poder aumentar la materialización de este tipo de obras, ¿qué proyectos, estrategias o recomendaciones que ha realizado la sociedad en la administración distrital? Es más que claro que se requieren áreas extensas y en cuerpos de agua cercanos, que en su gran mayoría son espacios de expansión urbanística por su atractivo, y estos diseños van en contravía de los planes expansivos de muchas ciudades. Sí, bueno, no sé si entiendo bien, pero sí siempre hay ese conflicto, ¿no? Entre la urbanización y el desarrollo urbano y el agua. Y no solo pasa acá, sino pasa en todas partes, ¿no? Entonces, sí, yo creo que depende también de cada caso, porque hay zonas que definitivamente no deberían ser urbanizadas, a pesar de que como su posible valor comercial sea muy alto, eh, pues ahí es necesario también evaluar los otros costos de, por ejemplo, urbanizar una zona en términos de pérdida de biodiversidad o de lo que significa perder, por ejemplo, una zona que funciona como una esponja para la ciudad. Entonces, sí, es obviamente eh, importante empezar a ver todo esto. Y pues ya que aportes desde la academia, eh, pues yo creo que la investigación como tal sirve para poner sobre la mesa, para visibilizar otras opciones, ¿no? Y empezar a discutir cómo puede desarrollarse la ciudad de forma diferente. En mi caso, yo llevé esto a las oficinas de planeación en Bogotá y pues sí hubo cierto interés, pero obviamente a veces la presión del mercado hace que sea muy difícil cómo cambiar las tendencias, ¿no? Entonces yo creo que también es una labor pues de los ciudadanos para pues para contribuir a preservar los ecosistemas y a eh, como aumentar la demanda de otro tipo de urbanización, una que sea más sensible a la ecología. Igual es un trabajo como en conjunto, ¿no? Sí, La academia, la ciudadanía, el gobierno, etcétera. Bueno, y también el sector productivo. Bueno, tengo otra pregunta. Bueno, que si conoces un proyecto similar al que presentaste en Bogotá, en Barranquilla o en la región Caribe. eh, pues en este momento no lo recuerdo, pero o sea, sí hay, bueno, por ejemplo, sé que en Cartagena sí, en la oficina de planeación trabajaron muy de la mano con la Universidad de Columbia para, como para pensar proyectos de adaptación al cambio climático en La Boquilla. Entonces yo supongo que si hay otras iniciativas así como que ya han venido explorando estos temas. En Bogotá sí hay proyectos, de hecho, construidos donde ya se han integrado sistemas urbanos de drenaje sostenible. En algunos proyectos sí se ha implementado. Y bueno, y en Bogotá ya está como en las cartillas bueno, en diferentes cartillas de diseño de espacio público, eh, y también para licitaciones a veces lo piden específicamente como integrar estos sistemas urbanos de drenaje sostenible. Creo que aquí en Barranquilla todavía pues no, pero yo creo que pues hay mucha gente trabajando en este tema y prontamente veremos como más proyectos al respecto. Bueno, desde la maestría en urbanismo, pues obviamente se puede profundizar el tema desde el urbanismo, y en la especialización en ingeniería de sistemas hídricos urbanos tenemos un módulo de diseño de sistemas de drenaje urbanos sostenibles. Entonces, digamos que ahí podemos, desde la academia, el aporte tanto en la parte del diseño urbanístico como en la parte del diseño de ingeniería. Entonces, bueno, los invito a consultar estos dos programas en la página web. Tenemos otra pregunta. Hace muchos años en Bogotá, a principio de siglo, se construyó, wow, a principio de siglo, el embalse de Cantarrana, una presa seca
como mecanismo de control de las inundaciones en el sur de la ciudad. En tu trabajo y revisión de la zona, ¿llegaste a identificar algún comportamiento y cambios en esta zona, en especial cómo se han mantenido los parques que desde el diseño se establecieron como parques inundables? Bueno, de hecho yo estudié un poco la cuenca del río Tunjuelito para otro proyecto de maestría y recuerdo ahí el tema del embalse Cantarrana, pero sí, también pues eh, el río Tunjuelito tiene muchos otros problemas, ¿no? Porque está la zona de las canteras, eh, y bueno, y en la actualidad todos los proyectos que se están dando de urbanización en la parte más alta. Específicamente no estudié el impacto de la construcción del embalse Cantarrana y de los posibles parques inundables, pero como tal parques inundables, eh, si entiendo bien, no, o sea, lo que conozco no funcionan como tal. Ok, Hay unas zonas que sí eran áreas de humedal que, por ejemplo, no sé, en Timisa hay una zona de humedal que por mucho tiempo estuvo como olvidada y que ahora sí ya hace parte del sistema de humedales de Bogotá y todos los humedales pues funcionan como áreas de inundación, pero sí, la verdad no estudié específicamente el tema de estos parques inundables asociados a la represa. Si de pronto también tienes más información, pues me gustaría conocerla. Y de pronto asociado a la que hablábamos antes, es la región Caribe y, por ejemplo, estoy investigando el tema de los Hawaiies como una solución basada en la naturaleza para el tema de las sequías. Entonces es una de las cosas también que estamos haciendo eh, asociada a la maestría y también todo el tema de entender pues la transformación del sistema hídrico en Barranquilla ha sido como un tema que empecé a investigar hace 2 años y ya la siguiente fase sí es empezar a pensar como otras opciones más sostenibles. ok, perfecto. Bueno, se nos agotó el tiempo. Igual también cubrimos todas las preguntas. Muchas gracias, profesora, nuevamente por compartir toda esta información. Vamos a tener espacios similares a estos una vez al mes. El próximo será el 21 de marzo. Entonces, pues les llegará la invitación y espero que se conecten también 21 de marzo a las 11 de la mañana. Muchísimas gracias a todos y que pasen feliz resto del día. Accede a este y otros contenidos cuando quieras. Suscríbete, aprende y comparte.